Señores, muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Lo prometido es deuda. El pasado 12 de septiembre, el fenómeno OVNI llegó y aterrizó en el Congreso mexicano. Científicos, políticos, pilotos que contaron sus propias experiencias con este fenómeno anómalo, expertos también de varios países, estuvieron platicando ahí pidiendo que se abriera cierta información que dicen oculta en favor de la comunidad, del mundo y de la ciencia. Quedamos de tocar este tema con dos invitadazos de lujo con quienes hemos tocado este y otros temas. Me refiero a Antonio Lascano, biólogo especializado en evolución temprana y origen de la vida. Ahorita nos dará su opinión. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gaby? Buenas Te echaste noches. toda esta audiencia en el Congreso. No, a medias, ¿eh? No era más divertida ni menos patética que otras sesiones en el Congreso. No desentaba el señor Maussan ahí. Muy bien. Y mi queridísimo José Franco es director general de divulgación de ciencia de la UNAM y miembro del Instituto de Astronomía. Lo conocen bien. Pepe, tú tampoco te la perdiste. Gaby, vi pedacitos, la verdad. No la aguantaste toda. Pues lo que pasa es que uno ya sabe lo que van a decir y estos pedacitos que vi, pues simplemente confirman que lo que tuvimos fueron dos cosas muy, muy diferentes. Una fueron testimonios de personas que dicen haber visto tal y cual cosa, lo cual, bueno, pues yo creo que hay que tomarlas con respeto y creerles, pero después hubo un espectáculo macabro y denigrante. Ahorita y entonces, vamos a entrarle de lleno. testimonios y espectáculo juntos ahí. No, por supuesto. A ver, no estamos solos. Se escuchó este pasado martes en el Congreso mexicano durante esta audiencia pública que reunió, como bien lo apuntas, a investigadores sobre este tema de avistamientos ovnis en varios países. El que llevó esta audiencia fue el conductor de Tercer Milenio, el señor Jaime Maussan. Fue una suerte de distintas pistas de un circo lo que ocurrió en ese tema. Pero yo empezaría diciendo que todos los que estuvieron en el Congreso estaban bajo juramento de decir la verdad. ¿Qué te pareció, Antonio Lascano? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, a mí en realidad me pareció un espectáculo esperpéntico. Creo que está uno acostumbrado a ver excesos en el Congreso. Hay que decir que algunos de nuestros representantes han perdido todo el sentido de la dignidad. Y en esos términos, don Jaime Maussan no desentonaba. Sí, claro. Pero creo que se llegaron a límites como el haber sacado esas dos charamuscas que supuestamente son momias semi-extraterrestres, algo así. Por un lado, y por otro lado, lo que sí quedó muy claro, tú misma lo acabas de decir, quien condujo toda la sesión fue don Jaime Maussan, cuando quien debió haber protagonizado, guiado, preparado un ambiente de discusión debió haber sido el diputado Sergio Rodríguez Luna. Que fue quien movió todo este tema en el Congreso. Ahí estamos viendo las momias que luego se convirtieron en memes y en videos chistosos. Sí, pero además el que a mí me parece un meme en sí mismo es el diputado. Don Sergio Rodríguez Luna, si uno revisa su historia, tiene toda una tradición en donde se ve que no le tiene miedo al ridículo. Hay que recordar que él es el que organizó una cascarita de fútbol ahí en el Congreso. Hay que recordar, eso me tocó verlo completo, que teóricamente iba a tratar de explicar la política de salud respecto a la pandemia que ha llevado el gobierno actual y fracasó estrepitosamente. Y cuando uno se entera del currículum político de don Sergio, que quiere ser gobernador de Veracruz, uno se da cuenta que fue desplazado a un segundo plano por las momias, por don Jaime, y yo espero que siga en un segundo plano político para que no llegue a gobernador de Veracruz. Creo que esta audiencia se centró, como bien lo apuntan, en estas momias. Y es que Jaime Maussan, director también del programa de Tercer Milenio, ufólogo que estaba dirigiendo, bueno, pues presentó a estos disque extraterrestres, dijo, disecados, que tenían unos 1000 años de antigüedad, que habían sido encontrados en 2017 en la localidad de Cusco, en Perú. Pero añadió aparte y citó a la UNAM diciendo que estos habían sido estudiados por la UNAM como para darle vericidad a lo que estaba diciendo a través de un análisis del carbono 14. Mi querido Pepe Franco, tú como miembro de la comunidad universitaria, salió inmediatamente.
un comunicado por parte de ustedes con respecto a lo que sucedía en el Congreso. Bueno, hubo dos comunicados. Sí, así es. Uno previo a El del 13, el del 11. El del 11, sí, uno que hizo el Instituto de Astronomía, en donde pone sobre la mesa la importancia, la relevancia que tiene para la ciencia y para la ciencia en general, la búsqueda de vida en el universo y el análisis de estas supuestas visitas que hemos supuestamente tenido. La ciencia en este momento ha hecho muchísimas cosas y ha hecho una inversión gigantesca para tratar de encontrar vida en nuestro sistema solar. Ha habido naves que han ido a Venus, a la Luna, a Marte, en donde han hecho exploraciones de la posibilidad de que haya vida en estos tres lugares. Venus, imposible porque tiene una temperatura en la superficie de unos 500 grados centígrados, que es muy, muy alta, y de hecho la única nave que pudo posarse suavemente en Venus, pues estuvo funcionando unos minutos porque la temperatura está muy alta, destruyó los sistemas electrónicos. Pudo mandar unas fotografías, pero ahí no hay vida. En la Luna tampoco hay vida. Y Marte se ha convertido en el lugar favorito para explorar la posibilidad de vida. Por y eso decían los marcianos, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, los marcianos llegaron ya, cha, es maravilloso, sí, pero no los han encontrado. Por más que los han querido llevar al baile, no los han encontrado. Y se ha hecho una inversión muy grande. O sea, han mandado estos robots que han circulado por la superficie marciana y no ha habido posibilidad hasta este momento de verificar si hubo vida microscópica en el pasado en Marte. Entonces, esto te muestra ya que hay una inversión muy grande de parte de diferentes naciones para buscar vida. Y también se han mandado un par de naves a asteroides, que han ido pellizcado los asteroides, una nave japonesa que trajo muestras de un asteroide el año pasado y otra estadounidense que ya llegó la muestra. Y bueno, Toño nos puede platicar un poco más de esto porque él ya vio los resultados de la muestra del satélite japonés y fue invitado también para ir y ver la muestra de la nave estadounidense. Entonces, bueno, hay una inversión muy grande y hay toda una serie de grupos en muchos lados del mundo de biólogos, químicos, personas dedicadas a las ciencias de la Tierra, geólogos, astrofísicos, pues en esta búsqueda constante y claro, a la fecha no hemos encontrado vida en ningún lugar del universo y creo que ya se puso en duda que hubiera vida inteligente en nuestro Congreso. Bueno, y yo creo que ese es un punto interesante porque el programa que hicimos hace unos días sobre vida extraterrestre y ovnis, decías algo bien interesante, Antonio Lascano. Decías que cualquier discusión era importante abrirla en el Congreso. Pero después de lo que vimos el pasado 12 de septiembre, pues uno se queda pensando, porque bueno, no solo los memes se acabaron, la señora Jaime Maussan, salieron distintas instancias de investigación científica a desmentir, incluso se habló de que estos supuestos humanoides, por decirlo así, que eran extraterrestres, incluso eran muñecos presentados hechos de papel maché. O sea, una cosa, pues no sé si preocupante, espantosa o necesaria. ¿Cómo se puede leer lo que se dio en el Congreso en términos de llevar este tipo de temas poco serios o por parte de gente poco seria al Congreso? A ver, yo creo que hay que comenzar diciendo, retomando lo que decía Pepe respecto a los marcianos, el cha-cha-cha y llevar al baile. El que se llevó al baile a los diputados fue el señor Jaime Maussan, porque evidentemente con este afán propagandístico que le ha funcionado muy bien. Él tiene todo un negocio montado con los ovnis, con suplementos
alimenticios con un Viagra orgánico. Yo quisiera saber cómo puede ser un Viagra inorgánico, pero en Habrá fin, que comprarlo. yo no lo necesito, querido No, Pepe. bueno, o sea, de cada quien, ¿no? Pero no sé, yo creo que aquí hubo la incomprensión por parte de las personas que están a cargo de organizar sesiones en el Congreso de la Unión para comprender que uno no se puede hacer de un lugar que es una de las sedes de uno de los poderes de la República un teatro de farándula barata. A mí me encanta la farándula, los cabarets, la idea es una pena que no haya más el Teatro Blanquita, etcétera, pero esa farándula que organizaron allí degrada mucho la atmósfera que debería existir. Punto número uno. Punto número dos, si tienen curiosidad los diputados sobre si hay vida extraterrestre o no, me parece perfectamente legítimo que se organice una sesión seria, pero no son ellos quienes van a decir si hay vida extraterrestre o no. Una de las cosas que la gente se olvida a menudo es que cuando se crean las primeras sociedades científicas, estamos hablando del siglo XVII, y se instaura el proceso de la evaluación de pares, en que tú puedes hacer una afirmación, pero la tienes que demostrar, y si Pepe hace otra que contradice lo que tú has dicho, se tienen que discutir. La evaluación de pares es el mecanismo que tiene la ciencia para independizarse de los poderes políticos y de los poderes religiosos. Y esto es algo que claramente en el Congreso ignoran. Pueden ejercer, desde luego, deben ejercer su curiosidad científica, académica, pero no con ese tipo de espectáculos. Yo creo que esto sirvió para que don Jaime se hiciera de un mayor público. Yo creo que él está muy acostumbrado y fomenta este tipo de escándalos en torno suyo, y yo creo que el que demostró que debió haber sido el convidado de piedra, como se dice en los toros en Valencia, debió haber sido don Sergio Rodríguez Luna. Lo desplazaron, lo hicieron a un lado. Estaba don Sergio, atónito y viendo las supuestas momias. momias. Y eso que las momias no dijeron nada. Nada, o sea, estaba encima de los como ataúdes de las momias. Sí, sí. A ver, ¿por qué en estos momentos regresa esta discusión a la esfera pública, que esto me parece interesante, Pepe, de varios países? Lo vimos en Estados Unidos, creo que sucedió en Japón, en algunos países de Latinoamérica. ¿Qué está sucediendo ahorita? Que está este hervidero por sacar este tema otra vez a la esfera pública, y cómo debería tratarse, ¿no? Porque, bueno, coincido, o sea, es un tema que debe de abordarse, pero con seriedad, ¿no? En el Congreso de Estados Unidos no vimos ningún tipo de supuesto extraterrestre humanoide. O sea, se discutió y bueno, ¿no? Pero se le dio la propiedad al recinto. Bueno, mire, es un tema que a todos nos llama la atención, a todos nos produce muchísima curiosidad, muchísima intriga, y no es de ahorita, o sea, desde que el ser humano es ser humano, la pregunta es ¿de dónde viene el mundo? ¿De dónde viene la vida? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, es una pregunta recurrente que ha estado a lo largo de toda la historia, y yo creo que está muy bien que los congresos reconozcan este deseo de la sociedad de conocer y, bueno, pues abrir este tipo de discusiones al público. Lo que hizo el Congreso de Estados Unidos ha sido imitado en otros lados, y de alguna manera lo que sucedió en el Congreso de México es pues un deseo de hacer una cosa similar a lo que hicieron en Estados Unidos. De hecho, hubo un personaje que estuvo en las audiencias en Estados Unidos, estuvo aquí en México participando, dando su testimonio, y cuando se fue muy decepcionado. Se fue muy decepcionado y dijo que se arrepentía de haber venido, porque lo que debió de haber sido una discusión seria, como muy bien señala Toño, porque este tema debe de ser discutido con seriedad. Independientemente de que haya personas que saquen jugo de la ignorancia de la gente debido a estos temas, yo creo que es un tema que debe de ser discutido. Y como te dije hace un momento, la ciencia en todo el mundo está muy interesada en esto. Hay todo un área de biología que se llama exobiología, que está pensando en cuáles podrían ser las avenidas por las cuales podría darse la vida en otros lugares, y también
Hay toda una serie de experimentos que se han hecho, sobre todo en Marte, para poder analizar muestras del suelo para ver si hay vida subterránea. En el caso de Marte se han hecho horadaciones. Con el nuevo robot que ha estado dándole vueltas. Y hay ya toda una serie de tubos puestos ahí para que en una nave que va a venir o que va a ir dentro de algún tiempo a Marte, las recoja, las traiga y puedan ser analizadas de manera exhaustiva aquí en nuestro planeta. Entonces, el tema es serio y debe de tratarse con seriedad. Y para ser tratado con seriedad, pues se requiere a los expertos discutiendo y dándole evidencia que esto requiere. Y si no hay evidencia, claro, pues no hay evidencia. Y tú dices algo bien importante que reafirma Antonio Lascano, y es tocar el tema con seriedad. Después de esta audiencia en México y previo a lo que había ocurrido en Estados Unidos, en el Congreso, la propia NASA anunció que el 14 de septiembre que nombrará a su primer director de investigación de FANI, como hoy se denomina al antiguo fenómeno OVNI. O sea, sí va a haber una consecuencia de las audiencias en el Congreso, pero de manera seria, ¿no? A ver, para entender eso yo creo que hay que entender cómo funciona la NASA. La NASA se crea en Estados Unidos inmediatamente después de que los soviéticos lanzan el Sputnik, porque en Estados Unidos se dieron cuenta del atraso que tenían en la exploración espacial. También se dieron cuenta del atraso que había en la enseñanza de las ciencias. Y de hecho el lanzamiento del Sputnik sirvió para hacer una inversión gigante, no solo económica, sino también social en la enseñanza de la ciencia. Ahora, la NASA está obligada a justificar ante el Congreso de Estados Unidos, que es el representante del pueblo estadounidense, cada dólar que recibe y cómo lo gasta. Una de las mejores maneras en que gasta la NASA el dinero, y esto a mí me encanta subrayarlo, es con uno de los mejores programas de difusión y divulgación científica que hay a nivel mundial. Que son educativos. Sí, claro, y con una generosidad extraordinaria. Tú le puedes pedir a la NASA para un libro de texto, para un programa, para una conferencia, para una clase material, y te lo dan todo. La única condición es decir, esto viene de la NASA. Bueno, sí, da el crédito. Al director, el director de la NASA tiene que explicar ante una comisión del Congreso cómo se gasta ese dinero, cuáles son los planes. Y la duda había entre varios miembros del Congreso desde hace tiempo de por qué había una serie de observaciones de pilotos militares, comerciales, privados, sobre los FANI, los famosos FANI, que FANI en Inglaterra quiere decir otra cosa, pero eso lo dejaríamos para otro programa. A otro horario. El punto es que el tema, como lo ha planteado la NASA y la gente del Congreso, tiene un componente de seguridad nacional, porque puede haber desde satélites espías, se lo han preguntado, hasta el problema nada trivial de que los pilotos estén siendo víctimas de ilusiones ópticas que pueden arriesgar un avión. Por supuesto, y entonces las vidas. Tomaron el toro por los cuernos, como dicen en Tlaxcala, y entonces lo que decidieron fue, veamos en una comisión del Congreso de Estados Unidos que se nos diga cuál es la respuesta. Y ayer precisamente el director de la NASA, el administrador es el nombre formal que tiene, dijo, a ver, tenemos que pasar de la especulación a el problema de la investigación científica. Pero los resultados que ya hay hasta ahora de una comisión que se formó donde hay gente que conozco muy bien desde hace muchos años y demás, que es como funciona la NASA haciendo comisiones siempre, donde tienes académicos, tienes representantes de la industria, tienes representantes de la Marina, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Esa comisión dijo, hay muy pocos casos que resistan una explicación banal como el que sea un globo meteorológico o una formación de nubes, o por ejemplo algo que ahora es fascinante, la cauda que dejan algunos aviones comerciales o militares cuando vuelan en ciertas circunstancias meteorológicas. Pero todo esto es de interés analizarlo. Y hoy precisamente en un comunicado que reprodujeron varias agencias noticiosas, dice el director de la NASA algo muy simpático.
Dice, a ver, a mí me tocó escuchar a una persona que decía, he oído de alguien que conoce a un amigo que sabe de una bodega en donde parece que hay restos de extraterrestres, pero que nadie ha visto. Que es como aquel comercial de las hemorroides. Sí, el primo de mi amigo, ¿no? Igual aquí. Sí. Y todo esto de la NASA dice, bueno, formemos una comisión adentro de la NASA, no se ha dicho todavía quién la va a dirigir, seguramente será un meteorólogo o alguien, alguna persona interesada en vida extraterrestre, que es uno de los objetivos de la NASA, y en función de eso, bueno, se analiza y se va a hacer público. No hay que olvidar, eso lo mencionábamos en el programa la vez pasada, que muchos de los reportes de satélites extraterrestres o en fin, evidencias de vida inteligente fuera del planeta se dieron durante la época de la Guerra Fría, cuando la atmósfera era de paranoia política, y entonces dijeron, bueno, liberemos toda esa información, que además ahora lo pueden hacer porque hay una regla en Estados Unidos de que pasados 25 años, me parece, todo documento se tiene que hacer público, algo que nos gustaría ver en la vida política mexicana con los gastos de algunas obras, ¿no? Algunas inversiones. Pero en Estados Unidos eso funciona muy bien. Entonces, ese material se va a analizar, se va a hacer público y no va a poner fin a las especulaciones. Ese tipo de material, cuando se haga público, ni va a poner fin al interés que bien ha descrito Pepe, ni tampoco va a impedir que el señor Maussan o sus herederos intelectuales, si se me permite una libertad, sigan insistiendo en eso, ¿no? Y yo decía que qué sucedía así como en tiempos de posguerra, en esta coyuntura, y por qué había regresado justamente a la esfera pública. Tú decías, Pepe, y no se me olvida, que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y en ese sentido, reafirmando lo que dice Antonio Lascano, es que lo que vimos en el Congreso pues no se apega para nada a esta afirmación que tú has manejado en términos científicos. Así es, mira, lo que se presentó en el Congreso es parte de una serie de objetos, cuerpos, momias que se descubrieron en Perú y que algunas de ellas han sido estudiadas de diferentes maneras. El estudio ha sido en diferentes canales y, por ejemplo, se han analizado con DNA y han encontrado que son cuerpos humanos con una serie de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues quién sabe, pero... Huesos de pollo, ¿no? Huesos de llama, ¿no? Digamos, sí, que son tres dedos en vez de 5, en fin. Y que las manos, pues simple y sencillamente les cortan varias falanges para dejarlos como se llega todavía a mutilar algunos cuerpos en distintas tribus del mundo. Son objetos mutilados y no se sabe si fueron mutilados hace mucho tiempo o fueron mutilados recientemente. Entonces, pues las cosas están ahí, debían de ser estudiadas con seriedad. Lo que es cierto es que son mezclas de restos humanos con huesos de animales como llamas. El cráneo ha sido utilizado para darle la forma de la cara. Es que yo te juro que veía a E.T. en estas Exacto, sí, exacto. A ver, sí. ¿Qué pasa si, a ver, yo cuando vi la película de E.T., Sí, que me fascinó, sí, me a mí quedó también. una duda pendiente que no se resolvió ahora con el señor Maussan. Qué Y es lástima. cuando lo están operando del apéndice o alguna cosa así, dicen tiene aminoácidos. Y la duda que muchos nos hacemos, que es una duda que viene de Joshua Lederberg, el que premio Nobel, el premio Nobel más joven que ha habido en la historia de esas distinciones, que dijo, esto va a permitir saber si los aminoácidos que hay en otras partes del universo son de la forma L o de la forma D. Nosotros tenemos de la forma L, no de la forma D. Entonces, eso no lo resolvieron. Eso ya me tranquiliza. No lo resolvieron en la película. Pero a ver, si tú como biólogo ves esa película, te das cuenta que E.T. tiene que tener ancestros
que vivían en una especie de sabana o algo así, porque cuando se ponía nervioso estiraba el cuello. Estiraba el cuello, lo cual quiere decir que sus ancestros desarrollaron evolutivamente esa habilidad, porque si venía un tigre extraterrestre para comérselo, oían el ruido, se paraban y luego huían. Tú ves las momias del señor Maussan, ¿no? Y lo que ves allí es una mala copia de E.T. Yo pensé lo mismo. Mire, Es eso. Me parece que tenemos que cerrar, porque nos quedan unos minutos. Uno, me parece el programa con algo de humor. Comentábamos antes de entrar al aire, como lo hemos estado haciendo, los videos que estuvieron circulando, los memes con respecto a lo que ocurrió en el Congreso. ¿Nos tienes que recomendar uno, Pepe Franco? Bueno, Luego hay varios. Dinos los dos mejores que viste, por favor. Bueno, lo que pasa es que, claro, en gusto se rompen géneros. Pero los que tú dijiste, bueno, qué hay uno en donde se levanta uno de estos seres. Está puesto en lo que mostraron en el Congreso, se levanta y empieza a bailar el cha-cha-cha de los marcianos, ¿no? Ese es uno de los favoritos de Toño, porque Toño lo anda mostrando por todos lados. Hay otro en donde aparecen, está el cuerpecito, aparece unas manos con unos guantes de cirujano y un cuchillo y ¡pum! Empieza a destazarlo y saca un pedazo y es un pastel, ¿no? Es buenísimo. Entonces hay de todo, y hay otro en donde está el señor Maussan con una toalla encima, no, perdón, está ¿cómo se llama? La momia esta con una toalla encima, como en una de las escenas de E.T. empujando. Sí. Que se la ponen aquí para reciclar. Sí. En fin, está lleno de memes y digo, eso muestra pues que lejos de ser un evento dignificante, un evento en donde apareció evidencia que fue... Una discusión seria, simplemente. Claro, que fue puesta sobre la mesa para que todo el mundo la entendiera. Esto terminó siendo un espectáculo, como ya dijo Toño, denigrante, no solo para el Congreso, sino para todo el país, porque esto ha estado en todos los países del mundo como una nota. Pues, ya dimos la vuelta al mundo, ya dimos la nota. Nos tenemos que ir porque tenemos poco tiempo. Ya se nos acabó. Nada más tu video favorito. El de la calaquita, bueno, el del marcianito que baila cha-cha-cha. Se los vamos a compartir en redes sociales a la gente para hacer un intercambio de lo que sucede. Yo creo que, a ver, a nivel mundial se ha hecho un ridículo, pero no el señor Maussan, que está acostumbrado a llamar la atención, no las momiecitas, sino yo creo que el diputado. Dios, bueno, pues vamos. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el país es el que ha quedado mal. Sí, Digo, el diputado, él es responsable de su prestigio. Allá sabrán en Veracruz. Antonio Lascano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, muchas gracias. Mi querido Pepe Franco, un placer siempre. Gaby. Un placer. Y un placer, como siempre, platicar con ustedes. Se nos acaba el tiempo, pero nos vemos la próxima semana aquí en Canal 22.